presentarte, te presentarás mejor que yo a ti y así ya empezamos a hablar los dos, pues la idea es que hablemos no solo los dos, vosotros que estáis aquí, los que estáis en casa, que seguramente podéis también participar, sea a través del chat o entrando en directo, y ya esperamos que se unan los demás a la charla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Thiago, por invitarme. Soy Alfonso Gris, estoy en la Dirección de Recursos Humanos de Mayorel, una empresa del sector BPO y servicios al cliente. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros para compartir una charla, como decía Thiago. Sí, aquí hemos dicho que hablaríamos de cómo triunfar en la batalla por el talento digital y las claves, no solo para empleadores, pero sobre todo para candidatos. Y empezamos hablando a nivel de talento digital. Alfonso, ¿qué necesidades estás viendo? ¿Qué perfiles se están buscando más? ¿Dónde hay escasez de talento? Que el mercado va cambiando mucho por eso. Totalmente. Yo llevo trabajando en el sector 17 años y desde que entré ya me dijeron son perfiles escasos, es muy difícil encontrar, o sea que vivimos constantemente en la escasez de talento, ¿no? Pero parece que cada vez es más acuciada. Antes de entrar en perfiles tecnológicos, Thiago, hay un perfil súper escaso que yo a todo el que me escuche siempre le recomiendo, que es, me da igual qué perfil tecnológico, pero que tenga inglés. Siempre si hables con cualquier recruiter, con cualquier headhunter, que el perfil es el más complejo, me da igual la tecnología casi, pero que tenga inglés. Así que yo todo el mundo que esté ahora mismo arrancando carrera profesional, se va a ir uniendo compañeros que estaban fuera, os recomiendo perfeccionar el nivel de inglés porque os va a abrir muchísimas puertas profesionales. Y ya teniendo esa base, desde luego hay perfiles clásicos que siempre han sido escasos y siguen siendo, desarrollo de software, toda la parte de Java, toda la parte de .NET y ahora ya desarrollo orientado a inteligencia artificial, a machine learning por supuesto, y también en los últimos años, sobre todo los últimos 3 o 4 años, perfiles orientados a ciberseguridad y analítica de datos. Yo creo que no sorprende a nadie, pero son los perfiles principales que nos Sí, es donde las empresas acaban teniendo más necesidad. Sí que es cierto que llevamos unos meses o el último par de años en que se habla, pero sigue habiendo escasez de talento digital tecnológico, está llegando al límite o no el mercado. A ver, si no existiera escasez de talento, no existirían ni los bootcamps como Imun, ni las empresas de selección como Bros Group. Es decir, hay mucho negocio ahí también, y si hay mucho negocio es porque hay una oportunidad de mercado. Y yo he ayudado y he formado a muchísimas personas en las áreas digitales y tecnologías. Y sí, lo que es cierto es que las empresas también cada vez buscan más combinaciones de perfiles. Tú antes comentabas el tema del inglés, que ya es algo imprescindible, pero quizás antes una empresa podría publicar una vacante, realmente solo estaba buscando o un programador, o una lista de datos, o un especialista en ciberseguridad, y cada vez más hay la tendencia de la búsqueda de los perfiles híbridos. No solo con conocimientos de diferentes tecnologías, no solo perfiles híbridos dentro del área digital, pero incluso cualquier otro perfil, sea de recursos humanos, sea de ventas, sea de atención al cliente, sea de marketing, también tiene que hacer este cruce con las competencias digitales. Entonces, yo, de hecho, ya hace un par de años que digo en la mayoría de charlas que no creo que existan los perfiles digitales, porque perfiles digitales ya son todos. Es como si dices que existen perfiles de comunicación. Bueno, puede haber un especialista en comunicación, obviamente, que es un especialista y estudia para ello, pero todos los profesionales tienen que saber comunicar y cada vez mejor, ¿no? Entonces, hablamos cada vez más de las competencias digitales y no tanto de los perfiles digitales. Yo creo que ese es uno de los principales cambios. Ahora, obviamente, dentro de lo que son perfiles que tienen competencias digitales, hay los perfiles puramente tecnológicos y digitales que tienen que tener una profundidad mucho más amplia y cada vez más una hiperespecialización, lo que diría yo. Cada vez el mercado, y es un poco contradictorio porque cada vez valora que seas más especialista en algo, pero también a la vez generalista, es decir, con conocimientos o capacidad de adaptación a otros perfiles, porque sobre todo cuando hablamos de startups o scale-ups cambian muy rápidamente, pero es que incluso las empresas más tradicionales ya van teniendo sus ciclos acortados, ¿no? Y necesitan también, si tú estás en una empresa que son dos porque se están fusionando, muy grandes, seguramente ves esa tendencia atrás. Total, y al final yo siempre digo que la tecnología va cambiando, muchas veces va por modas, muchas veces pues lo que ahora os están enseñando en los bootcamp y en los máster dentro de 5 o 10 años va a quedar completamente obsoleto. Lo que no queda obsoleto es vuestra capacidad de investigación, vuestra curiosidad,
capacidad de relacionaros no solo con un área de tecnología, sino con la parte de negocio. Entonces, hay que estar efectivamente muy especializado en las tecnologías, pero hay que estar en constante aprendizaje y en constante reciclaje con lo que va entrando, no perder nunca esa parte de curiosidad, esa parte de investigación que yo creo que es la clave. Y ya cada vez las compañías, desde luego, valoramos igual o más las capacidades y las power skills que decimos, esas competencias que van más allá de lo tecnológico, que el puro conocimiento. Cada vez más, afortunadamente, seleccionamos más por capacidades y no tanto por lo que se sabe hacer en el momento, ¿no? Entonces es muy importante pues desarrollar ese crecimiento personal de estar siempre abierto a aprender. Yo creo que los bootcamps juegan un papel importante ahí porque no te dan solo las hard skills y los conocimientos mínimos que necesitas para entrar y acceder al mercado, pero también una forma de pensar, una forma de actuar, ¿no? Una serie de metodologías ágiles que te permitirán adaptarte a las necesidades a lo largo del. Bueno, hasta aquí cubierto. Nosotros tenemos 4 temas para cubrir. Aquí cubrimos un poco cuáles son los perfiles que más se están buscando, aunque hemos tocado también un poquito de habilidades. Ahora vamos a pasar para el lado del empleador, para el lado de las empresas. Y me gustaría saber, tanto a nivel de Majorel Teleperformance, que son las empresas donde estás colaborando, pero también del mercado, y también daré mi opinión, qué están haciendo las empresas para poder llegar a esos diamantes en bruto, a esos perfiles, porque por un lado hay mucho talento disponible, lo vemos aquí, lo vemos ahí fuera, por otro lado hay muchas necesidades de las empresas, también las estamos viendo ahí en los stands, y a veces lo que cuesta es este match, ¿no? Al final, esto, como en cualquier juego de oferta y demanda, tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ¿no? Donde ambos se encuentran y son felices. ¿Qué están haciendo las empresas para atraer ese talento y cuáles son sus retos para poder encontrar ese talento también? Podemos decir que tenemos es feo decir una guerra, ¿no? Pero hay una gran competencia en el mercado y si bueno, te metes en cualquier portal de empleo o en LinkedIn, veis un volumen muy importante de ofertas, ¿no? Estamos todos intentando atraer talento, no solo digital, talento especializado en todas las partes, y lo difícil es diferenciarse. Y yo creo que eso pasa un poco pues, con las marcas de todo tipo, ¿no? A veces, cuando empiezas a buscar trabajo, yo creo que las grandes marcas empleadoras, ¿no? Son los que más te atraen y dices, oye, yo quiero que me contrate esta empresa, casi me da igual lo que tengo que hacer, ¿no? Pero hay un puntito, y yo creo que para los perfiles tecnológicos es casi más importante, que es también qué voy a hacer allí dentro, ¿no? Y ahí es donde las compañías, donde tenemos el punto de decir, vamos a ofrecer de verdad y dar transparencia en qué tipo de proyectos trabajamos, dónde tenemos capacidad de crecer las personas que se incorporan dentro de las compañías, qué tecnologías voy a tocar. Esa transparencia en el proceso de selección yo creo que es algo que la gente y los candidatos de talento agradece, no siempre está encima de la mano y es no sé, luego además, perdonad que están entrando compañeros, luego además hay que crear, yo creo que es muy importante fijarse en las personas que están trabajando en ello. Yo creo que las empresas tenemos ahí una oportunidad muy buena de employer branding, en poner en valor a los propios técnicos que están en nuestras compañías, que ellos tengan presencia bueno, pues en redes, que tengan presencia en entornos corporativos, en charlas como puede ser que sean embajadores de la compañía, ¿no? De verdad, ¿no? Porque al final buscamos gente que digas, oye, yo quiero trabajar con esta persona, quiero vivir la misma experiencia que tiene esta persona, o trabajar mano a mano con él en hacer ese tipo de proyectos. Yo creo que eso supera incluso pues, a lo que puede ser una marca empleadora más conocida, si de verdad ves que estás haciendo proyectos de futuro y de calado, ¿no? Sí, conceptos muy buenos que das ahí, que voy a reforzar y quizás ampliar un poquito, y luego también me gustaría saber tu opinión. Primero, que hay que seducir, al final esta es una relación lo que buscamos, y como en cualquier relación, pues deben empezar, o empieza mejor si hay un enamoramiento inicial. Y ahí también en ese enamoramiento, yo creo que hay empresas que sí lo intentan hacer bien, viene a ser el employer branding, ¿no? Yo prefiero llamarle enamoramiento, yo soy un romántico, y lo hacen bien, pero también la constante dificultad por atraer a buen talento está haciendo con que algunas empresas se pasen demasiado, incluso también el uso de ChatGPT a veces no está usando, y lo que ves son ofertas de trabajo que ya no reconoces la empresa que realmente se está anunciando, porque ya lo ha adornado tanto que eso ya es otra cosa, no es la empresa. Y eso colide con una necesidad muy importante que también tú has abordado, que es la gestión de expectativas del empleado.
Y la gestión de expectativas del empleado tiene que empezar como la experiencia de empleado antes de contratarlo, o sea, en el proceso de selección. Si tú vendes demasiado o vendes humo o no consigues gestionar sus expectativas, ¿qué es lo que va a pasar? A la primera que se encuentren con esto es lo que vi en internet y esto es lo que me llegó por AliExpress, pues van a decir, ostras, me han mentido, me has engañado. Y no hay nada peor en una relación que uno sentirse engañado. Esto creo que lo entendemos bien, sea por experiencia o por un amigo, ¿vale? Entonces, claro, si empieza mal, ya no vas a poder orientar o reorientar esa relación. Y vas a tener una persona que te va a tachar blacklist y encima va a empezar a hablar mal de tu empresa. Entonces, enlazamos con la segunda parte, que es los empleados, que los queremos embajadores, que los queremos trabajar ese employer branding. Si tienes gente que ya empieza a hablar mal de ti, es que vas a tener un problema muy grande. Y si encima tienen razón, peor aún, porque a veces hablan mal de ti, no tienen tanta razón, y ahí tienes que ver qué puedes hacer para mejorar, ¿no? Y hoy en día existen formas de saber qué es lo que está pasando dentro de una empresa, aunque no estés ahí. Existe un Glassdoor, existen contactos en LinkedIn, cada vez hay más recomendaciones. Al final, Glassdoor viene siendo el TripAdvisor o el tenedor, ¿no?, de las empresas. Y más hoy en día que en redes sociales, deporte nacional, que estés despotricando de todo, con lo cual más cuidado tienes que tener, ¿no? Y claro, eso te puede llevar a muy malas experiencias. Y la otra parte que dices, yo también estoy de acuerdo, hay que cuidar también el empleado que ya está en la empresa, porque si no, esto es la estrategia de las compañías de teléfono, que al nuevo cliente siempre le da descuentos y al que ya está adentro, que cada vez le sube la factura, pues te vas a hartar, ¿no? Además que ya sabes que entran nuevos trabajadores y no existe luego esa equidad interna de salario y condiciones, porque tú buscas una competitividad externa también y ya sabes que vas a contratar siempre más caro. De hecho, si queréis, te voy a dar el peor consejo que puedo dar, ¿no? Pero si queréis realmente cobrar más y más trabajo, tenéis que estar siempre cambiando de empresa. Porque al final es la realidad, es lo que está pasando. No lo recomiendo, pero sí que es cierto que si tú lo que buscas es salario, cuantas más veces vas cambiando de empresa, en principio vas a poder tener ese salario mejor. Lo que pasa es que viene luego el efecto contrario, pues estaba esperando aquí la reacción de Alfonso, que te acabará penalizando el propio mercado, reconociendo como un profesional que no está comprometido, y lo que tú buscas y lo que yo busco y todos buscamos son trabajadores comprometidos. Solo expongo esto para que entendamos cuán contradictorio es muchas veces el mundo en que vivimos y que, acabo como empecé, lo que hay que buscar es precisamente ese equilibrio. Ni tanto a la tierra ni tanto al mar, hemos de buscar ese equilibrio. También gestar nuestras propias expectativas interiores y no ir en crecimientos desmesurados. Hay tiempos para todo. Las nuevas generaciones, estoy muy agradecido porque han hecho muchas cosas a nivel de work-life balance, por ejemplo, a nivel de que no seamos dependientes de un trabajo y de que no vivamos para trabajar, ni trabajar para vivir. Lo que pasa es que también luego exageramos y parece que hay gente que quiere vivir sin trabajar. Entonces, equilibrio, mi palabra de clave en todo esto. No sé si tienes algo más que decir, porque ahora me he explanado demasiado, quizás. No, totalmente. Yo creo que al final hay que dejarse llevar también un poco por el sentido común. Muchas veces hablamos de eso, ¿no? De las expectativas que nos generamos en el proceso de selección sobre una empresa. Es verdad que vivimos en un mundo de la inmediatez en el que lo queremos todo ya y muchas veces hay que dejar a las cosas que se desarrollan. Si no, no tiene valor tampoco. No le damos el valor. No, hay que dejar un poco las cosas también que se decanten. Hay momentos en nuestra vida profesional, y todos lo tenemos, que dices, tiro la toalla y me cambio porque esto no es lo que quería y tal y cual, y pasan 48 horas y ha cambiado el paradigma, ¿no? Bueno, pues ese rage kit que tenemos, ¿no? Igual cuando jugamos al FIFA, pues exactamente igual cuando trabajamos hay que tener sentido común, hay que poner las cosas en valor y sobre todo buscar compañías donde no esperemos que siempre lo hagan todo bien, pero que sí que tengan la voluntad por hacer bien las cosas. Exacto. Yo creo que hablo, ¿no?, desde compañía y como equipo de recursos humanos, yo se lo digo muchas veces al equipo, meteremos muchas veces la pata, seguro, ¿no? Pero no es con la intención, por supuesto, de meter la pata, pero la meteremos. Bueno, pues hay que tener también esa transparencia, esa confianza, es decir, nos hemos equivocado, vamos a confundir, ¿no? Pues en las compañías pasa igual. Oye, la línea que tiene, puedo tener una excepción, puedo no, estoy muy contento, pero es la línea que a mí me interesa dentro de mi carrera profesional, es el tipo de proyectos que yo quiero, me van a dar ese tipo de crecimiento. Sé que ahora mismo el mercado a lo mejor me permite dar ese salto, bueno, pues valoro si me compensa o no, ¿no? Pero en el largo plazo estoy en el sector que quiero, estoy trabajando con los productos que quiero, estoy trabajando con los compañeros
que me interesan y me ayudan a crecer. Ese es lo que nos tiene que guiar, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos bastantes preguntas más, pero también vamos a querer respetar los tiempos. Si en algún momento tenéis alguna duda o una pregunta, podéis intervenir, no hace falta esperar tampoco por el final. Y vamos ahora a hablar de habilidades, pero también ya hemos hablado de los perfiles más buscados. Tocamos solo superficialmente, sobre todo yendo a soft skills, que es lo que más las empresas están valorando. Si tienes que decir algunos keywords para que puedan poner en sus currículums, si las tenéis, porque no pongáis una cosa que no tenéis, ¿no? Pero para que sepáis un poco lo que las empresas están buscando. Y podemos hacer aquí un ping-pong también de habilidades. Totalmente. Lo bueno que tiene las habilidades es que además se pueden trabajar. Sí. Que no hace falta tenerlas de base, sino que podemos ir todos trabajando las habilidades. Las hemos comentado antes un poco por encima, las que a mí son más críticas, pero fuera de las más comunes, que pueden ser trabajo en equipo, flexibilidad, etcétera, etcétera, yo me quedaría con la gestión de la incertidumbre, porque vamos hacia un mundo completamente de incertidumbre, vamos a un mundo que ya nos vamos a entrar a una empresa donde nos vamos a jubilar, el mercado se concentra, se separa, cambia la geopolítica mundial y de repente pues un sector que va hacia arriba o hacia abajo, entonces tenemos que saber gestionar esa incertidumbre sin perder el foco, ¿vale? Eso es importante y añadido a eso la gestión del tráfico, también que son dos que no suelen salir y para mí cada vez son más críticas. Lo que era mi paradigma A, de repente es el paradigma B, ¿no? Y ahora íbamos hacia una estrategia así y vamos por así. No es falta de coherencia en muchos casos, sino simplemente es adaptación a lo que nos va pidiendo el mercado, a lo que nos pasa en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ser capaz de estar abierto al cambio, a estar trabajando de una manera agile y que de repente dentro de 5 o 10 años surja algo que lo mejora y decir, no, yo me quedo en agile, no, yo me voy para allá, no repetir esos viejos errores que hemos tenido pues ya generaciones anteriores, yo creo que es importante. Sí, estoy muy de acuerdo y es lo que yo le suelo llamar la hiperflexibilidad camaleónica, para potenciar realmente este concepto de que ya no es la flexibilidad. Flexibilidad se queda corto, ¿no? Realmente hoy en una startup, pero incluso en una empresa más grande, lo que hoy era verdad, mañana ya no lo es. Hay cambios radicales que se operan de la noche a la mañana y el que no se adapta a la empresa o incluso los propios compañeros lo acaban rechazando. Entonces, esto no quiere decir que no nos tengamos que cuestionar las cosas, pero quizás la cuestión cambia y en vez de ser el por qué hacemos esto, deberemos ir hacia el para qué hacemos esto. Porque si entiendes la visión y el propósito, entonces a lo mejor ya te adaptas más fácilmente, ¿no? Y la segunda que quiero mencionar también, que ahora parece que se me ha escapado un poquito, es la capacidad de sorprender. Tampoco suelo hablar tanto de esto, pero creo que empieza a ser una habilidad muy relacionada con lo que decías del mundo de la inmediatez. Quiero comida, pido un globo ahora, empiezo a ver un vídeo en YouTube, puedo avanzar cada 10 segundos o puedo hasta ir en la barrita y sé qué tema se habla en cada momento y ya voy, no lo veo el vídeo completo, me envían un audio de WhatsApp y lo pongo por 2, o sea, es la inmediatez y la rapidez, es la sociedad en que vivimos hoy, que no creo que sea bueno del todo, pero ya volveremos back to basics, acabaremos trabajando en el campo, o sea, esto va a pasar porque es así, porque es insostenible la cantidad de inputs. Yo no estudio esto porque además yo vengo de economía, no soy profesional, pero la cantidad de inputs que tenemos al día, yo creo que nuestro cerebro humano no debe de estar preparado para recibirla, porque si pienso en mi abuela, a lo mejor las interacciones que tenía en un mes son las que yo tengo en una mañana ahora mismo, y dudo que el cerebro humano se haya adaptado tanto, pero claro, esto habrá que haber estudios que se harán en el futuro sobre las consecuencias de eso. Entonces yo destacaría estas dos, que no suelo hablar mucho de ellas y que creo que no vais a escucharlas tanto en otras charlas. Le llamé la hiperflexibilidad camaleónica, esto se la puedo patentar porque seguro que nadie lo ha dicho antes, y el efecto wow, la capacidad de sorprender. Hay un libro muy bueno, Los primeros 90 días, creo que es así que se llama, que si empezáis un nuevo trabajo, cambiáis de trabajo, creo que os puede orientar y ayudar a cómo entrar bien en un trabajo. Es la vieja frase esa de que no hay una sola oportunidad para tener una primera buena impresión, ¿no? Básicamente, porque os va a marcar directamente lo que os vea. Lo mismo en las entrevistas, o sea, se puede hacer procesos súper completos de entrevista, pero como se te crucen en la primera entrevista, difícilmente lo vas a avanzar. Es así, porque es la sociedad la inmediatez. Y somos más víctimas que culpables de todo esto. Pero hablo incluso de los reclutadores, ¿eh? Por muy serio, yo es que hablo muy out of the box y no bullshit aquí, ¿sabes? Vamos a decir las verdades. Y es así. Pues no, es súper bien montada y tal, pero si dijiste algo que no cayó bien, lo que es difícil de dar la vuelta, ¿vale? Y para terminar, y vamos a hablar de un tema que creo que puede ser interesante a los que estáis aquí escuchando,
de, vale, ok, ¿cómo identifico yo empresa buena, empresa mala? Cuando estoy haciendo mi swipe en Tinder de empresas, ¿a cuál le doy a la izquierda, a cuál le doy a la derecha, básicamente, ¿no? Red flags, cómo encontrarlas y cosas buenas, cómo encontrarlas, o método infalible para encontrar la empresa donde debo estar. Partiendo del principio que también podemos elegir las empresas, no siempre es así, pero seamos ambiciosos también, ¿no? Y pensemos así, porque si pensamos así, vamos a ir con un enfoque que yo creo que es positivo. Ojo, no confundir con voy de sobrado, voy a elegir empresa, ¿qué tienes para ofrecerme? ¿Me gusta o no me gusta? Porque eso, obviamente, estáis descazados antes mismo de abrir la boca. ¿No? Adelantado. Pues mira, Tiago, además lo voy a enganchar un poco con las habilidades, ¿no?, que necesitamos ahora. Ahora ya empezamos a vivir en un mundo que es muy difícil distinguir lo real de lo virtual, de lo analógico, es muy complicado, ¿no? Pero creo que las dos generaciones que tenemos ya los cuarentones por detrás, están súper preparados a saber distinguir esto, a saber buscar, ¿no? Y entonces esa competencia yo os la recomiendo utilizar también a la hora de vuestro próximo desarrollo profesional, a la hora de buscar trabajo. Es decir, más allá del marketing, más allá de lo que vayáis viendo, aplicar ese criterio para ver si detrás hay algo. ¿Que una empresa tenga mucho marketing de employer branding es bueno o malo? Depende, por lo menos sabemos que le importa el employer branding. Bueno, pues ya es algo que tiene distinto. Pero más allá de eso, rasquemos. Tenemos capacidad de investigación, ahora afortunadamente pues, tenemos herramientas como LinkedIn, Glassdoor, etcétera, etcétera, que no son la realidad, pero nos va dando inputs. ¿Cuánta gente trabaja en esta compañía? ¿Qué tecnologías utiliza? ¿Cuánto tiempo más o menos llevan en la compañía? Siempre hay contactos y hay relaciones para buscar un poco de eso. Buscar compañías donde no se penalice el error, donde no se penalice el aprendizaje, donde veáis que se puede crecer profesionalmente, donde hay trayectoria. Entonces, todos, digamos, hay una parte de todas las compañías que estamos ahí en el project branding, pero creo que tenemos capacidades para ir distinguiendo hacia cuáles son las buenas, entre comillas, no hay ni buenos ni malos, ¿no? Pero son las que más nos interesan a nosotros para continuar o no. Que veamos que el tipo de comunicación, el tipo de gente que hay, va acorde con mi cultura, ¿no? Y cada vez más el propósito de las compañías hace mucho, ¿no? Tienen un propósito definido, aporta algo, tiene un compromiso también con la sociedad. Yo creo que ese tipo de cosas importan a la hora de tomar la carrera, porque es también un indicador de cómo va a ser mi experiencia una vez que esté dentro. Entonces, yo creo que estáis más que preparados, digo estáis porque todo el público que tenemos aquí, por lo menos es un público súper joven, para saber distinguir esa paja del grano en la compañía. Yo creo que hay algo también importante que sí depende de vosotros, que tiene mucho poder y que es clave en el proceso de selección. Es que vosotros, al entrar en un proceso de selección, sobre todo para esta entrevista, tenéis un arma muy potente en vuestras manos, que es que podéis también hacer preguntas. No estáis en una entrevista solo para contestar a las preguntas, vosotros también podéis hacer preguntas. Y la buena elección de las preguntas que hacéis puede cambiar el rumbo de vuestra decisión e incluso de la decisión de la empresa. La empresa y el reclutador, espero que alguien esté de acuerdo conmigo, va a querer que hagáis preguntas y va a valorar muy positivamente, o negativamente, obviamente, las preguntas que hagáis. Entonces, ¿qué busca la empresa muchas veces en el candidato? Más allá de las hard skills que puede ver con tests, aunque muchas veces tenéis miedo a los tests que pueden hacer técnicos, tampoco os preocupéis, porque si sois muy buenos técnicamente, pero luego sois unos ceros en habilidad social o en habilidades blandas, no os van a contratar tampoco, también os lo digo, han de estar muy desesperados para hacerlo. Entonces, esa interacción, esa preocupación por la empresa, ese interés por la empresa es lo que va a valorar mucho. Yo siempre he dicho que prefiero a un junior motivado que a un senior quemado. Me da mucho más y el potencial es mucho mayor y el recorrido dentro de la empresa va a ser mucho más grande y va a ser más moldeable. A las empresas les encanta los juniors, pero no es junior a cualquier precio, no es cualquier junior. Es un junior que es inquieto, que quiere aprender, que le interesa a la empresa, que demuestra su compromiso con la empresa, ¿no? Entonces, saber qué proyectos estáis llevando ahora en la empresa que pueden ser interesantes que me puedas comentar. Este es para un reclutador, este es un tick, un checkbox cumplido muy importante, ¿no? Interesarse por la persona que os está entrevistando, si es el recruiter, si ves que lleva 2, 3 años, 4, 5, los que lleve, preguntar, oye, de la experiencia que has tenido en esta empresa, ¿qué proyectos has tenido? ¿Qué te lleva a seguir estando en esta empresa? ¿Qué te motiva aquí dentro? Esto es una sonrisa en el reclutador y él poder hablar un poco de sí también, pues va a hacer ganar muchos puntos en la entrevista, ¿vale? O sea, cuando tienes alguna pregunta, por favor, no vayamos de y hay teletrabajo y el salario, o sea, no vayamos a eso. Son
red flags totales para el empleador. ¿Que son temas importantes? Sí. ¿Que se pueden preguntar? Por supuesto que sí. Pero vayamos, o sea, sabéis estar en sociedad, ¿no? Todos nos han enseñado los buenos modales. Pues es lo mismo. No empiezas una comida con un eructo, ¿no? Pero a lo mejor, si ha sido muy buena y si te lo has pasado muy bien, el eructo al final está aceptable, ¿sabes? Es un poco por ahí, ¿vale? Yo es que soy muy visual, porque creo que así se entiende mejor, ¿no? Entonces, un poco de saber estar, yo también creo que las empresas lo buscan y algunos, no quiero generalizar, pero algunos candidatos de las nuevas generaciones también lo han perdido. Que tiene su cosa buena, porque las empresas también se han liberado y han entendido que también tienen que decir la verdad, también tienen que abrirse, también tienen que explicarse antes. Antes te preguntabas cualquier cosa, eso es confidencial, no podemos decir, eso es, tío, ¿cómo voy yo a elegir? Las empresas también se han pasado de rosca un poco y ahora es lo que yo suelo decir, que hay una decisión muy cruel que muchos que estáis cambiando de trabajo tenéis que hacer, que es lo de comparar una empresa que conocéis muy bien, que es donde estáis, donde sabéis las cosas buenas, que solamente las hay, y también las cosas malas, compararlo con una empresa que se os presenta fantástica, maravillosa y perfecta y que no es así. Entonces, claro, la decisión muchas veces es salir, pero hombre, es lo mismo que yo tengo una pareja, estoy un poco mal porque es pesada o pesado, es cutre, tacaño, tiene cosas que no me gustan, y en Tinder o en Instagram todos son perfectos porque los filtros que les hacen, todos perfectas y maravillosas y perfectos y maravillosos, ¿no? Hombre, pues métete en la cama con él a la primera noche, despiértate luego y ya me dices qué tal. O ve a vivir con él y con ella y ya me dices tal. Es lo mismo. Yo sé que hago muchas analogías con las relaciones personales, pero es que es lo mismo, porque son personas y buscamos relaciones. Obviamente con las debidas distancias entre una cosa y otra, creo que se entiende perfectamente, no hace falta explicar, ¿no? Pero es así. Dudas, preguntas, muy express, porque yo creo que hemos sido muy explícitos, sí. Hemos ido al grano. Me ha encantado la conversación contigo, pero hay tiempo para preguntas directas que contestaremos también de forma muy directa. Adelante. Es una pregunta, ¿no? No, pues tenían la mano levantada, ¿eh? Es que ha impactado, ¿sabes? Yo os digo, mientras os animéis a las preguntas, yo no conozco ningún reclutador, nunca jamás, que haya seleccionado a alguien porque tenga una carta de presentación buena, o porque el currículum esté en rojo, o esté en verde, o porque tenga... Por una buena recomendación de alguien. Aunque son importantes las recomendaciones, pero sí, las verdaderas, ¿eh? No las... Pero, pero al final son cosas que están dentro de la liturgia, ¿no? De la selección, pero no es eso. Pero no conozco tampoco ningún reclutador que no le cueste no contratar a un candidato que tiene un interés genuino por trabajar en esa compañía. A lo mejor para no en esa misma posición, pero para otra que pueda surgir, etcétera, etcétera. Cuando digo genuino, de verdad que te apasione tanto lo que estás haciendo como donde quieres trabajar y lo que quieres hacer. Eso sí, porque los procesos de selección se han profesionalizado muchísimo, también se han automatizado mucho y tienen sus ventajas para el reclutador, desventajas muchas veces para el candidato, por el seguimiento, ¿no? La falta de seguimiento. Pero el feeling o las sensaciones siguen jugando un papel importante en la selección. Si hay química, yo he visto reclutadores hacen todo lo posible por incorporar a un candidato o una candidata que no era perfecto por muchas otras cosas, pero es que tiene algo. Esto sigue jugando un papel importante. Entonces hay que crear esa química en esa entrevista, en esa relación, ¿no? Y luego cumplir con la expectativa. Si no, está el periodo de prueba también y también funciona para los dos lados, ¿eh? ¿Qué pensáis de las empresas que cuando ha acabado el proceso de selección te dicen que no o que has llegado a un porcentaje pero no eres el seleccionado y no te dan un feedback de qué es lo que no ha servido? Para hablando de la mayoría de las empresas, básicamente. Sí. No quiero decir todas porque es una pena que sea así, aunque tengo que decir que entiendo que se haga. No es bueno y no está bien, no. Pero es cierto que el volumen de candidaturas que una empresa recibe no sirve de excusa, pero pasa eso, efectivamente. Yo buscaba siempre, para justo evitar eso, durante la propia entrevista, al final de la entrevista, ya dar algo de feedback al candidato, porque al menos ya se va con algo. Es decir, yo te acabo de entrevistar, no sé si te voy a contratar o no, o si vas a avanzar o no, pero yo ya te voy a decir, continuamos, perdón. Iván, mira, esto y esto que me has dicho me ha gustado mucho, encaja con lo que buscamos, para darte incluso pistas para que puedas seguir triunfando en ese proceso de selección o incluso en otros, ¿no? Y te digo, mira, luego hay otras cosas que aún me generan dudas o me chirrían un poco. Cuando me has comentado esta experiencia, este cambio, no acabé de entender muy bien o no entiendo si realmente estás buscando esto que estamos ofreciendo. Entonces,
me quedo más tranquilo sabiendo que ya estoy dando ese feedback, que no me cuesta nada y que es al momento, porque luego me voy a olvidar, porque voy a entrevistar a mucha gente, las cosas como son, y el candidato o la candidata lo valoran infinitamente, porque siempre me han dado las gracias, me han dicho, ostras, esto nunca me lo habían hecho. Porque después yo tengo otro problema, yo tengo que darte feedback y a lo mejor no me acuerdo bien de ti y entiendo el por qué se disipa y no cuesta nada darle un botón con una plantilla y enviarte. Pero también te digo, sé proactivo. Recibiste uno de esos mails, busca a la empresa y di, oye, me gustaría si puedes, porque si ya te piden, o sea, ese candidato ya me pide, oye, ¿me puedes dar algo más de feedback y tal? Hombre, me voy a sentir mal si no lo doy. Porque una cosa es, yo con la proactiva te he dicho lo que quería decir, mucho o poco, o muy poco. Pero si ya me lo preguntas, hombre, ahí ya me pones en evidencia si no te contesto. Bueno, pero esto también depende de tu personalidad. Porque hay Sí, un sí, montón no, de estoy hablando, gente- todo Claro, tú en lo tu que estoy caso hablando es de sí que mí, lo no puedo hablar por podrías, otras personas, claro. pero te aumenta la posibilidad de conseguir una respuesta si haces una pregunta. Sí. ¿Sabes? Si no preguntas nada, yo no te voy a contestar, no me has preguntado nada, yo no sé, eres un candidato, uno más, un número, lo que sea. Depende de la cultura de la empresa y cómo te trate, ¿no? Pero hombre, si me preguntas y yo no te contesto, yo soy mal educado, punto. La realidad es que es muy difícil para las compañías dar el feedback que nos gustaría porque a veces hay tanto volumen de candidaturas y el recruiter al final, bueno, pues si alguna vez conocéis alguno ya veréis que a veces llevan 20, 30 procesos a la vez. Eso mala gente. Con eso y les cuesta mucho. Yo creo que ahí la tecnología es ese mix entre no despersonalizar el proceso de selección, pero sí utilizar la tecnología para dar feedback y dar cierto retorno. Yo estoy muy obsesionado porque yo sí que en mi sector y en mi empresa gestionamos muchos volúmenes de selección y yo soy consciente de que no damos muchas veces el feedback que merece, digamos, el candidato ni el tiempo por esos volúmenes, ¿no? En conseguir de ¿Cuántos alguna candidatos manera, maneja tu equipo? mi equipo puede manejar al año 60.000 candidatos. 60.000 candidatos. Podéis imaginar que ahí tenemos unos procesos automatizados, entonces estamos muy obsesionados en dar un ¿Y retorno. sois? Ahora mismo en España unas 15.000 personas. Pero de reclutadores. De reclutadores, solo reclutadores unas 30 personas. 30 para 60.000 personas, ahí entiendes, ¿no? El porqué. Hay un volumen que tal, Claro, pero que las empresas así, ¿eh? a ningún reclutador nos gusta, ni a ningún equipo de recursos humanos nos gusta. Entonces, como os digo, estoy muy obsesionado en conseguir algo que genere un retorno. Si haces un assessment, por ejemplo, conmigo, tanto de idiomas como de otras cualidades, ¿por qué no utilizo tecnología para que tú tengas un feedback de ese assessment y te digan, ¿por qué me lo voy a quedar yo solo como recursos humanos? Si es algo tuyo, ¿no? Las empresas empiezan a preocuparse cada vez más con esto. Ayer estaba en un evento donde estaba Securitas Direct, menciono porque era la empresa, no puede más. Securitas Direct decía la persona de recursos humanos, claro, es que no damos feedback a veces a algunos candidatos y luego me genera un problema porque muchas veces luego son personas que están buscando una alarma para su casa y no contratan a Securitas y vienen los comerciales deciden, oye, pasó no sé qué, que este era candidato y no quiere Securitas Direct porque ha tenido una mala experiencia, entonces ahora vendemos menos. Y ahí, cuando toca el bolsillo, la empresa dice, a ver, hay que hacer algo aquí. Entonces, mira, menos mal que pasan esas cosas. Yo he trabajado en Cultra, en recursos humanos, y también una de las medidas, mira, no sé si será bueno o malo, positivo o negativo, pero dije al equipo de negocio, dije, mira, yo quiero hacer una cosa, quiero probar. Cada candidato que entre, se incorpore o no se incorpore, al final, cuando le demos el feedback o el mail de no ha sido contratado, le quiero dar un código de descuento en Cultra, porque al menos le hemos dado algo. No era lo que él buscaba, no era el trabajo, pero hemos querido que era bien. No es para comprarlo tampoco, pero es para quedar bien. Y creo que ser simpático y agradable no cuesta nada. Y nos agradecían un montón. Ya se iban con un retorno, que era algo que tampoco costaba nada a la empresa. Es más, hasta potenciaba sus ventas encima. O sea, aparte transformas algo que potencialmente que podría ser negativo si no lo haces en algo que aumenta las ventas, que luego dicen que recursos humanos no es de negocio, no ayuda a las ventas, pues aquí está un ejemplo, ¿no? Es verdad, yo creo que la parte de automatización para las fases iniciales del proceso de selección, cuando apuntas una oferta, cuando estás en esa fase de screening, ayuda mucho y sí que creo que hay que personalizar más el feedback, pues cuando estás ya en fases finales, lógicamente que has invertido un tiempo, has pasado una serie de procesos, yo creo que ahí todas las personas merecemos un feedback personalizado. Y si tenéis interés realmente que alguien os dé un feedback, id a las empresas de reclutamiento y de selección, porque ahí hay un interés económico también en ayudaros, porque van a hacer negocio con vuestro perfil. Así de sencillo. ¿Sabes? Hay que ser inteligente en lo que hacemos. Había ahí otra pregunta y luego Había dos atrás. Sí. Y a lo mejor hay más manos, pero no lo sé. Vamos a ser como rápidos ahora en las respuestas. Bueno, esto ya es una estrategia que se recomienda utilizar cuando estás en un proceso de búsqueda activa de empleo y es de, bueno, si te interesa una oferta, escribe a la persona que la publique en LinkedIn y quería preguntar,
¿Cómo lo veis vosotros desde vuestro punto de vista? Porque a la final cuando algo se populariza como una buena técnica, deja de ser algo excepcional, entonces lo hacemos todos. Entonces, ¿qué opináis? ¿Sigue siendo una buena técnica? ¿No lo hagáis? Para mí sí, sigue siendo una buena técnica. Es más, yo contactaría a varias personas de esa empresa. Yo recibo muchos contactos, uno más o menos. Voy a molestar al recruiter, eso no existe. Es su trabajo, contestar a las personas. Como el de no sé nada del proceso, debo preguntar qué ha pasado, por supuesto. Luego iba a depender del recruiter. Yo te digo que hay recruiters que tienen el inbox de LinkedIn que es imposible registrarlo por la cantidad de input que tiene, entonces se va a perder. Hay otros que, digamos que le dedican más tiempo a eso e intentan dar un feedback, pero es verdad que también me acuerdo que va perdiendo efectividad por eso, porque Sí, se va quemando el canal. En el efecto wow este que os decía antes, yo es que soy muy extremista en algunas cosas. Yo me plantaría en la empresa y todo. Porque antes uno iba a la empresa con los currículos impresos y las entregaba. La LOPD no estaba tan evolucionada y era así, ahora no está permitido esto. Yo me plantearía. Si es algo que, si es una persona yo quiero trabajar, ya te digo que me planto ahí, y tanto que me planto ahí, y consigo su móvil y le llamo. ¿Para qué están los números de móvil? Para llamar. Pero es mi visión, y sé que muchos de los reclutadores no van a estar de acuerdo conmigo. Yo lo haría. Y una última, he visto recientemente a una persona que se dedica a esto de entrevistas, pero ya de Estados Unidos, y quizás es algo que luego llegará acá, y es el hecho de que dicen que no pidas un feedback al de recursos humanos, porque si quieres un feedback, contrata un coaching, o búscate un coaching, un mentor, que es recursos humanos, esa no es su función. No. Yo creo que hablamos de, claro, quizás hay que distinguir, es siempre mi opinión, no es ciencia. Creo que quizás hay que distinguir lo que es, yo quiero una respuesta a cómo evoluciona el proceso de selección, eso sí que tiene que darte recursos humanos y es tu derecho. Otra cosa es, ayúdame a mejorar mi currículo, que hice bien y mal. Ahí no creo que esté obligado la persona de recursos humanos a dártelo, pero puede dártelo también, si es buena persona te lo da. Y sí, si contratas un coach y le pagas para eso, obviamente te va a dar eso. Lo que no te va a decir es cómo evoluciona tu proceso de selección, porque ese coach no tiene nada que ver con ese proceso, eso está claro. Son dos cosas distintas, pero que se tocan, podría ser. ¿Tenemos más preguntas? ¿Más preguntas? Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto se valora el inglés sobre el resto de conocimientos de la persona? Justo ha empezado Alfonso con el tema y Pues poder depende recordar, del porque ahora estáis como 5 veces más de los que estáis ahí. Depende del una puesto. foto ahora con todo el mundo. Perfecto. Depende del puesto. Si el puesto requiere imprescindible hablar inglés, va a ser determinante para continuar o no. ¿Vale? Si es una compañía en general multinacional, no te especifica que tengas que hablar de inglés, es muy recomendable, pero no es excluyente. ¿Vale? Es eso. O sea, es decir, si en el puesto necesitas que hablar con equipos internacionales y hablar inglés, independientemente de la parte técnica, si no cumples ese requisito, probablemente no vas a continuar. Si no, es un plus añadido, pero se valora más la parte técnica. Y luego ya sabéis que inglés esto no es blanco y negro, que quiere decir que muchas veces en España tenemos un complejo de no hablar inglés y probablemente para un puesto técnico donde estamos en un entorno que ya estamos acostumbrados a leer documentación en inglés, estamos acostumbrados a estar en Reddit, a estar en Instagram, a consumir media en inglés, probablemente somos más capaces de hablar inglés de lo que nos pensamos. Yo creo que el inglés y el Excel ya se quedan en el 1.0 y ya estamos en el 2.0, que el lenguaje ya no es el inglés, es la de la programación y todos los profesionales van a tener que saber un mínimo de programación y el Excel se queda corto y es el análisis de datos, que todos los profesionales, no hablo de los tecnólogos, todos los profesionales, absolutamente todos, van a tener que saber en el futuro. Yo tengo 39 años, siempre que voy a trabajar aún, 25 años más como mínimo, ¿no? Y ya no va a haber ni jubilación, voy a trabajar hasta que me muera, vamos. Entonces, es que no es, el inglés y el Excel no me van a salvar ni de broma. Me han permitido llegar donde estoy ahora. En el futuro, es lenguajes de programación y análisis de datos y lo que venga, porque a saber lo que va a venir. Cuando mi hijo empiece a trabajar ya es otra cosa, pero ahí a lo mejor el mercado me rechazó y yo me he hecho gurú de algo o lo que sea. O he hecho buenas inversiones o ya estoy fuera y punto. Pero de verdad, estamos en el futuro, no en el pasado. Eso nada. Ahora, sí cabe, ¿no? Oportunidades de trabajo aunque no hables inglés, ¿vale? Pero se trata de saber si quieres que tu mercado potencial sea este o este. Y ahora con el remote y work from anywhere, pues trabajar para una empresa de Estados Unidos ahora mismo. Vas a cobrar mucho más y vas a tener la flexibilidad total que quieras. Bueno, me sabe mal por los últimos que han llegado. Puedes hacer una pregunta, venga. Y la segunda pregunta que tenía era,
¿qué tanto recomiendas el asunto de saltar de empresa en empresa buscando mejores condiciones? Sí, yo he hablado de ¿Hasta ese qué punto? tema, entonces te vuelvo a contestar. Si lo que buscas es inmediatez, sí, te va a dar más dinero. Si lo que buscas es futuro, frénate un poquito. Ahora, si te pagan más donde estás, hombre, todos tenemos el derecho a cobrar más, que vamos, o sea, criticamos esos del fútbol, se ha ido al PSG o al otro club por el dinero, hombre, ¿qué? A ver, ¿qué me vas a contar? ¿Sabes? Es decir, es legítimo querer cobrar más y esa ambición. Ahora, no saltemos tantísimo porque si no hemos consolidado una experiencia que nos permita luego, al menos, ya no digo conocimientos, fíjate lo que te digo, que voy al extremo, si no nos permite al menos tener un buen storytelling para la siguiente entrevista, para que nos contraten, ya jugamos el papel también de, o tenemos un muy buen envoltorio, paquete, como el employer branding, pero el employee branding, ¿no? O está la cosa complicada, ¿sabes? O te va a coger la empresa que no encuentra gente y por algo no encuentra gente, ahí te vas a meter en un sitio donde no va a ir bien. Yo empecé a trabajar hace 17 años en selección, pero a lo mejor alguno de vosotros no había nacido, estaba recién nacido. Valoramos mucho, me acuerdo que me decían, mira a ver la estabilidad, que esté Sí, 3, 5 años en el puesto, tal y cual. Ya no es así, ¿eh? Ahora incluso, a veces, depende del puesto y la empresa, Ahora es al revés. te resta, lleva 10 años en su empresa, se ha quedado anclado, ¿vale? Va cambiando el paradigma. Pero lógicamente siempre un currículum que 3 meses en un sitio, 4 meses en otro, 1 mes, 2 meses, Tendría que ser muy bien salvo que explicado. tengas un buen... Oye, son startups, hemos ido cambiando. Pero ya es un red flag. Estamos hablando de experiencias de a partir de 1 año, 2 años. Sí, si cambias cada 2 años, cada 3 años, eso ahora es lo más normal, aceptable y ya va a ser muy bien visto. Antes, si eran muchos cambios de eso, ya no era bien visto. Ahora estoy ya ahí también. 6 meses, tienes que explicarme eso, al menos explícame bien. Que puede pasar, ¿eh? No digo que sea mal, pero puede pasar, pero también puede ser lo suficiente para que no pases el filtro de que te llamen para entrevistarte. Sí, Y ahí no puedes hacer nada porque no interactúas. Y a veces no es ni la persona, es la máquina que te está rechazando directamente. O sea, que no se puede entrevistar. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer estar aquí. Nos podéis buscar en LinkedIn o donde sea. Tiago Santos, Alfonso Briz. Muchas gracias a Inmun por la invitación. Y muchísimas gracias a Alfonso por estar aquí, por la disponibilidad. Y nos seguimos viendo en breve. Voy a hacer un selfie con vosotros, si me permitís.